plan para llegar a México. De tanto caminar por poco llegas tetrapléjico. Faltan solo innings para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tu mérito. Acelera, sabes que viene la última frontera. Muchos deben recordar en qué consistió la integración de este gobierno al CAME. Y para los más jóvenes, aclaro que el CAME son las siglas de una colaboración económica de países socialistas denominada Consejo de Ayuda Mutua Económica. Hay que recordar que el CAME era liderado por la antigua Unión Soviética y que tenía por norma establecida que para ser miembro había que tener la condición de país desarrollado. Sin embargo, bajo la tutela soviética, interesada en la importancia de la posición política y geográfica de Cuba, se permitió la integración de este subdesarrollado país a la organización. ¿Qué aportó Cuba al CAME? Nada. Y paradójicamente, el CAME suministró a Cuba cuantiosos recursos que, de haber sido utilizados apropiadamente, hubieran hecho de este país una nación mucho más próspera y económicamente preparada para sobrevivir al colapso del campo socialista y la desaparición del CAME. Este gobierno, como miembro del CAME, solo hizo el papel de parásita garrapata con la agravante de despilfarrar y malgastar la savia que chupaba de los pueblos del campo socialista. Y mientras tanto, la sociedad marchaba cuesta abajo hacia la degradación de valores lideradas por la represión de los derechos básicos ciudadanos y la intolerancia ante la diversidad ideológica, religiosa y sexual. ¿Podrá este gobierno convertirse en parásito de la nueva familia a la que acaba de incorporarse? Yo lo dudo. Entonces, ¿qué puede aportar este país al BRICS? ¿Qué interés representa este gobierno para esa organización? Quizás a este gobierno le ha tocado encarnar el papel de una mujer muy pobre que es bendecida con los favores de una familia adinerada y que para retribuir esa ayuda solo le quedan dos opciones: la servidumbre incondicional o los favores sexuales a los patriarcas. Curiosamente, no hay que olvidar que Maduro ha expresado también su intención de incorporarse al BRICS. Y si se incorporan a esta pretensión Nicaragua y México, ya no queda duda posible si tales intenciones se concretan. Entonces quedaría claro que el BRICS tiene el interés de erigirse como el rival económico del G7, liderado por Estados Unidos, y un sueño muy anhelado por el gobierno cubano. Eso me hace recordar el júbilo con que este gobierno celebró la integración de la Unión Europea y el embullo con que decía que la Unión Europea se erigiría como el nuevo líder económico mundial. El gobierno cubano se frotaba las manos pensando que la ansiada multipolaridad económica mundial tan reclamada por este gobierno estaba a la vista y el euro sustituiría al dólar y lo derrotaría. Grande fue su decepción cuando el resultado fue la subordinación del poder económico europeo al poder económico occidental, y la ansiada multipolaridad le reventó ante sus ojos como una pompa de jabón. Y ahora, dejando todos esos razonamientos aparte, cabe preguntarse: ¿qué beneficios traerá para el pueblo cubano la integración de este gobierno al BRICS? ¿Desaparecerán las carencias, la inflación y las dificultades que sufre nuestro pueblo? ¿Serán restablecidos los derechos de expresión, de información y de participación en el gobierno del país a los dirigentes políticos? ¿Serán abolidas las restricciones económicas que limitan el crecimiento de los actores privados? En fin, ¿se convertirá nuestra patria en un país verdaderamente próspero, libre y democrático e inclusivo? Quizás yo sea un poco escéptico, pero sigo viendo que la causa fundamental de nuestros males está en el pésimo sistema del gobierno empoderado que rige los destinos de la nación. Esta integración no representa la posibilidad del necesario cambio social que nuestro pueblo reclama. Por el contrario, hará más difícil la lucha por la libertad de la patria. Pero tengo la certeza de que este pueblo llegará a comprender que la única solución a los males que nos aquejan es la contienda popular para expulsar del trono a la dictadura y coronar a la democracia. De sinónimos. A ver qué palabra para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, sí queremos. Anular, sí queremos. Abolir, sí queremos. Enjugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda,
Sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir. Sí, porque me recuerda a la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Lo que queremos. La historia detrás del embargo económico impuesto por Estados Unidos hacia Cuba en 1960 fue un hecho de traición, injusticia y manipulación por parte de Fidel Castro. Después de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro se hizo con el poder absoluto en la isla y decidió nacionalizar todas las empresas y negocios estadounidenses establecidos en Cuba, afectando así intereses estadounidenses por un valor de $1.000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar. Esto provocó una enorme indignación por parte del gobierno estadounidense, que llevó al presidente de aquel entonces, Dwight Eisenhower, a imponer el 19 de octubre de 1960 un embargo, y a romper definitivamente las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961, prohibiendo las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. Esto debido a que todas estas empresas habían invertido grandes cantidades de dinero en la isla, y ahora eran robadas sin compensación alguna. Ante la negativa de Castro a pagar por estas propiedades expropiadas, el gobierno de Estados Unidos decidió embargar a Cuba, cortando todo tipo de relación comercial y económica con la isla. Pero, fue en febrero de 1962, en plena Guerra Fría bajo el mandato de John F. Kennedy, que se ampliaron las restricciones a las importaciones cubanas. A pesar de que Castro intentó culpar a Estados Unidos por la situación de miseria y carencia en la isla, la realidad era que él mismo la había provocado al nacionalizar empresas que no le pertenecían y que eran vitales para la economía cubana. A partir de ese momento, Fidel Castro consideró a Estados Unidos como su enemigo número uno, dedicándose a adoctrinar al pueblo cubano en su odio hacia el país vecino. Utilizando un discurso antiimperialista y antiestadounidense, Castro intentó desviar la atención de su propio fracaso como gobernante. Sin embargo, la realidad era que Cuba quedó sumida en la pobreza, la represión y la falta de libertades debido a las malas decisiones de su inepto líder. Por otro lado, el 12 de marzo de 1996 es aprobada por Bill Clinton la ley Helms-Burton, en respuesta a la decisión del régimen cubano de expropiar las propiedades de ciudadanos estadounidenses y empresas extranjeras en la década de 1960. Esta legislación busca proteger los intereses de los expropiados y sus herederos, permitiéndoles reclamar legalmente las propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Lejos de perjudicar a la isla, la ley Helms-Burton buscaba promover la transición hacia la democracia en Cuba, exigiendo que la dictadura realice reformas políticas y respete los derechos humanos. Para lograr este objetivo, la legislación impuso sanciones, incluyendo la prohibición de inversiones estadounidenses en Cuba, y la posibilidad de demandar a empresas extranjeras que comercien con dichas propiedades expropiadas. Hoy, 64 años después, el embargo económico sigue en pie. A pesar de los intentos de levantarlo por parte de algunos sectores políticos, la situación de Cuba sigue siendo precaria no por culpa de Estados Unidos, sino por la ineficiencia e incapacidad del régimen comunista, dejando un legado amargo que aún en la actualidad sigue pesando sobre el país. En Cuba solo existe un verdadero bloqueo, y ese sin dudas es el bloqueo interno, una realidad que ha sido silenciada durante décadas. Mientras la cúpula castrista se ha dedicado a culpar al embargo estadounidense por la miseria en Cuba, la verdad es que son ellos mismos quienes han mantenido un férreo control sobre los recursos de la nación, limitando el acceso de los cubanos a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La situación interna dentro de Cuba es desoladora. Las calles están llenas de personas, buscando desesperadamente alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas que son cada vez más escasas. Mientras tanto, los líderes del régimen viven en la abundancia, disfrutando de lujos y privilegios que están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Queremos un mundo sin crueles bloqueos. El más cruel y prolongado bloqueo económico que se haya aplicado contra nación alguna. Es irónico que los vividores de la cúpula castrista sigan culpando al embargo de Estados Unidos por todos los males que afectan al país, cuando en realidad son ellos mismos los responsables de la situación en la que se encuentran sus ciudadanos.
Han acaparado todos los medios, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Con la fe de toca el suelo americano, dejando atrás a tu